Capítulo 5. Hereje. He visto el final, y lo he oído nombrar. La noche de las penas, la verdadera desolación, la tormenta eterna. Recogido el 1 de Nanes, año 1179, 15 segundos antes de la muerte. El sujeto era un joven ojos oscuros de origen desconocido. Shallan no esperaba que Jasna Kholin fuera tan hermosa. Era una belleza regia, madura, como la que podría encontrarse en el retrato de una erudita histórica. Shallan advirtió que ingenuamente había esperado que Jasna fuera una solterona fea, como las severas matronas que habían sido sus instructoras hacía años. ¿Cómo si no podría imaginarse a una hereje que tenía más de 30 años y seguía soltera? Jasna no era así. Era alta y esbelta, con la piel libre de imperfecciones, finas cejas negras y un denso pelo de color onís. Lo llevaba alzado en parte, recogido en torno a un pequeño adorno dorado en forma de un pergamino con 2 pinzas para sujetarlo. El resto caía tras su cuello, en pequeños y tensos rizos. Incluso rizado y combado como era, le llegaba hasta los hombros. Suelto sería tan largo como el de Shallan y le llegaría hasta la mitad de la espalda. Tenía un rostro anguloso e inteligente, ojos violeta claro. Escuchaba a un hombre vestido con una túnica blanca y naranja fuerte, los colores reales carbrantianos. La brillante Kholin era varios dedos más alta que el hombre. Al parecer, la reputación de altura de los Alesi no era ninguna exageración. Jasna miró a Shallan, reparó en su presencia y luego regresó a su conversación. Padre Tormenta, esta mujer era la hermana de un rey. Reservada, estatuaria, inmaculablemente vestida de azul y plata. Como el vestido de Shallan, el de Jasna estaba abotonado por los lados y tenía un cuello alto. Aunque Jasna tenía mucho más pecho que Shallan, las faldas eran sueltas bajo la cintura y caían generosamente al suelo. Sus mangas eran largas y majestuosas, y la izquierda estaba abotonada para ocultar su mano segura. En su mano libre había una joya, 2 anillos y un brazalete conectados por varias cadenas, sosteniendo un grupo triangular de gemas que cubrían el dorso de su mano. Un moldeador de almas. La palabra se usaba tanto para la persona que realizaba el proceso como para el fabrial que lo hacía posible. Shallan entró en la sala, tratando de ver mejor las grandes y brillantes gemas. Su corazón empezó a latir con más fuerza. El moldeador de almas parecía idéntico al que sus hermanos y ella habían encontrado en el bolsillo interior del abrigo de su padre. Jasna y el hombre de la túnica echaron a andar en dirección a Shallan, sin dejar de hablar. ¿Cómo reaccionaría Jasna ahora que su pupila había llegado por fin? ¿Se enfadaría por su tardanza? Shallan no podía ser acusada de eso, pero la gente a menudo esperaba cosas irracionales de sus inferiores. Como la gran caverna exterior, este pasillo estaba tallado en la roca, pero estaba ricamente adornado, con labrados candelabros hechos con gemas de luz tormentosa. La mayoría eran granates de color violeta profundo, que se contaban entre las piedras menos valiosas. Incluso así, la cantidad de ellos que colgaba brillando con luz violeta hacía que la lámpara valiera una pequeña fortuna. Sin embargo, más que eso, Shallan se sintió impresionada por la simetría del diseño y la belleza del patrón de cristales que colgaban a los lados. Mientras Jasna se acercaba, Shallan pudo oír parte de lo que estaban diciendo. Cuenta que esta acción podría provocar una reacción desfavorable por parte de los devotarios, decía la mujer, hablando en Alesi. Era muy parecido al Vede nativo de Shallan, y le habían enseñado a hablarlo bien durante su infancia.
Sí, brillante, dijo el hombre de la túnica. Era mayor, con un hilillo de barba blanca. Tenía los ojos grises claros. Su rostro, franco y amable, parecía muy preocupado. Llevaba un sombrero cilíndrico a juego con el naranja y blanco de su túnica. ¿Era quizás algún tipo de mayordomo real? No. Esas gemas de sus dedos, la forma en la que se movía, la manera en que los otros asistentes ojos claros se referían a él. Padre Tormenta, pensó Shallan. Tiene que ser el rey en persona. No el hermano de Jasnah, Elhokar, sino el rey de Kharbrandt, Taravangian. Shallan realizó apresuradamente una reverencia adecuada que Jasnah advirtió. Los fervorosos tienen mucho poder aquí, Majestad, dijo Jasnah con voz suave. Y yo también, repuso el rey. No tienes que preocuparte por mí. Muy bien, contestó. Tus términos son factibles. Guíame hasta el lugar y veré qué puedo hacer. Si me disculpas mientras caminamos, no obstante, tengo a alguien a quien debo atender. Jasnah hizo un breve gesto hacia Shallan, indicándole que se uniera a ellos. Por supuesto, brillante, dijo el rey. Parecía deferente con Jasnah. Kharbrandt era un reino muy pequeño, solo una ciudad, mientras que Aleskar era uno de los más poderosos del mundo. Una princesa Lesi bien podía superar al rey Kharbrantiano en términos de realeza, por mucho que dijera el protocolo. Shallan se apresuró a alcanzar a Jasnah, que caminaba un poco por detrás del rey mientras éste empezaba a hablar con sus ayudantes. Brillante, soy Shallan Dabar, a quien pediste que viniera a verte. Lamento profundamente no haber podido encontrarme contigo en Dumadari. La culpa no fue tuya, dijo Jasnah con un gesto. No esperaba que llegaras a tiempo. Sin embargo, no estaba segura de dónde iría después de Dumadari cuando te envié esa nota. Jasnah no estaba enfadada, eso era buena señal. Shallan notó cómo parte de su ansiedad remitía. Me impresiona tu tenacidad, chiquilla, continuó Jasnah. Sinceramente, no esperaba que me siguieras hasta tan lejos. Después de Kharbrandt iba a cesar de dejarte notas, ya que suponía que habrías renunciado a seguirme. La mayoría lo hace después de las primeras paradas. ¿La mayoría? Entonces, ¿esto era una especie de prueba? ¿Y Shallan la había superado? Sí, en efecto, continuó musitando Jasnah. Tal vez acceda a que me hagas una petición para ser mi pupila. Shallan casi tropezó por la sorpresa. ¿Petición? ¿No la había hecho ya? Brillante, dijo Shallan. Creía que, bueno, tu carta... Jasnah la miró. Te di permiso para reunirte conmigo, joven Dabar. No prometí aceptarte. La formación y el cuidado de una pupila son una distracción para la que tengo poca tolerancia o tiempo en este momento. Pero has viajado desde muy lejos, sopesaré tu petición, aunque debes comprender que mis requerimientos son estrictos. Shallan reprimió una mueca. No hay ningún berrinche, advirtió Jasnah. Eso es buena señal. ¿Berrinche brillante en una mujer ojos claros? Te sorprendería, repuso Jasnah secamente. Pero la actitud sola no te ganará el puesto. Dime, ¿cuán amplia es tu educación? Extensiva en algunas áreas y enormemente deficientes en otras. Muy bien, dijo Jasnah. Ante ellas el rey parecía tener prisa, pero era tan viejo que incluso un paso urgente seguía siendo lento. Entonces haremos una evaluación. Responde con sinceridad y no exageres, ya que descubriré pronto tus mentiras. Tampoco finjas falsa modestia, no tengo paciencia para tonterías. Sí, brillante. Empezaremos por la música. ¿Cómo juzgarías tu destreza? Tengo un buen oído, brillante, dijo Shallan con toda sinceridad. Soy mejor con la voz, aunque he sido formada con la citara y las flautas. No sería la mejor que has oído, pero tampoco la peor. Me sé de memoria la mayoría de las baladas históricas. Dime el estribillo de Candenciosa Adrene. ¿Aquí? No estoy acostumbrada a repetirme, niña. Shallan se ruborizó, pero empezó a cantar. No fue su mejor actuación, pero su tono era puro y no tropezó con ninguna de las palabras. Bien, dijo Jasnah mientras Shallan hacía una pausa para respirar. ¿Idiomas? Shallan vaciló un instante, desviando su atención del frenético intento por recordar el siguiente verso.
¿Idiomas? Sé hablar tu nativo alesi, obviamente, dijo. Tengo un conocimiento pasable de Tailén leído y hablo bien a Ashish. Puedo hacerme entender en Selai, pero no sé leer. Yasna no hizo ningún tipo de comentario. Shallan empezó a ponerse nerviosa. ¿Escritura? Preguntó. Conozco todos los glifos mayores, menores y temáticos, y los sé pintar caligráficamente. También lo saben la mayoría de los niños. Los glifos protectores que yo pinto son considerados impresionantes por aquellos que me conocen. ¿Glifos protectores? Dijo Yasna. Tenía motivos para pensar que quería ser erudita, no una proveedora de tonterías supersticiosas. Llevo un diario desde que era pequeña, con la finalidad de practicar mi habilidad con la escritura, continuó Shallan. ¡Felicidades!, dijo Yasna. Si necesito a alguien que me escriba un tratado sobre sus ponis de peluche, o que hable de un guijarro interesante que haya descubierto, te mandaré a llamar. ¿No hay nada que puedas ofrecerme que tenga verdadera habilidad? Shallan se ruborizó. Con el debido respeto, brillante. Tiene una carta mía y fue bastante persuasiva para concederme esta audiencia. Un argumento válido, dijo Yasna asintiendo. Ha tardado bastante en mencionarlo. ¿Cómo es tu formación en la lógica y en las artes relacionadas? Soy diestra en matemáticas básicas, dijo Shallan, todavía molesta. Y a menudo he ayudado a mi padre con cuentas menores. He leído las obras completas de Torman, Nashan, Niali el Justo y, naturalmente, Nojadón. ¿Placini? ¿Quién? No. ¿Cabratín? ¿Yustara? ¿Manalín? ¿Siasik? ¿Shauka hija Haswet? Shallan se estremeció y sacudió de nuevo la cabeza. Ese último nombre era obviamente Shin. ¿Tenía el pueblo Shin maestros lógicos siquiera? ¿De verdad esperaba Yasna que sus pupilas hubieran estudiado semejantes textos oscuros? Ya veo, dijo Yasna. Bien, ¿qué hay de historia? Historia, Shallan se encogió aún más. Es una de las áreas en las que soy más deficiente, brillante. Mi padre nunca pudo encontrar un tutor adecuado para mí. Leí los libros de historia que poseía. ¿Cuáles eran? Todo el grupo de temas de Barley Shallan, principalmente. Yasna agitó su mano libre despectivamente. Apenas merecen la pena el tiempo invertido en escribirlos. Una recopilación popular de hechos históricos en el mejor de los casos. Pido disculpas, brillante. Es una carencia embarazosa. La historia es la más importante de las subartes literarias. Cabría esperar que tus padres se hubieran preocupado especialmente de esas áreas, si esperaban enviarte a estudiar con una historiadora como yo. Mis circunstancias son poco usuales, brillante. La ignorancia rara vez es poco usual, joven Dabar. Cuando más vivo, más comprendo que es el estado natural de la mente humana. Hay muchos que lucharán por defender su santidad, y luego esperan a que sus esfuerzos te impresionen. Shallan volvió a ruborizarse. Era consciente de que tenía algunas deficiencias, pero Yasna tenía expectativas irracionales. No dijo nada y siguió andando junto a la alta mujer. ¿Cuánto medía este pasillo, por cierto? Estaba tan apurada que ni siquiera miró las pinturas ante las que iba pasando. Doblaron una esquina internándose más en la montaña. Bien, pasemos entonces a la ciencia, dijo Yasna con un tono insatisfecho. ¿Qué puedes decir de ese tema? En las ciencias tengo fundamentos razonables que podrían esperarse de una joven de mi edad, contestó Shallan más embarada de lo que le habría gustado. ¿Y eso qué significa? Puedo hablar con habilidad de geografía, geología, física y química. He hecho estudios concretos de biología y botánica, y pude obtenerlos con el razonable nivel de la independencia de las posesiones de mi padre. Pero si esperas que resuelva sin pestañear el acertijo de Fabrizán, sospecho que te sentirás muy decepcionada. ¿No tengo el derecho a hacer exigencias razonables a mis estudiantes potenciales, joven Dabar? ¿Razonables? Tus exigencias son tan razonables como las que hacen los 10 heraldos el día de las pruebas. Con el debido respeto, brillante. Pareces querer que tus pupilos potenciales sean ya maestros eruditos. Puede que puedas encontrar un par de fervorosos de 80 años en la ciudad que tal vez encajen con tus requerimientos, aunque tal vez tengan problemas con oírlo bastante bien para responder tus preguntas. Comprendo, replicó Yasna.
¿Y le hablabas a tus padres con ese mismo despecho? Shallan dio un respingo. El tiempo que había pasado con los marineros le había soltado demasiado la lengua. ¿Había venido hasta aquí solo para ofender a Jasna? Pensó en sus hermanos, arruinados, manteniendo una tenue fachada en casa. ¿Tendría que regresar con ellos derrotada tras haber echado a perder esta oportunidad? No les hablaba así, brillante, ni debería hacerlo contigo, pido disculpas. Bien, al menos eres lo bastante sincera para admitir tus defectos. Con todo, sigo decepcionada. ¿Cómo es que tu madre consideraba que estabas preparada para ser mi pupila? Mi madre falleció cuando yo era una niña, brillante. Y tu padre pronto volvió a casarse. Malice Gabelmar, creo. Shallan se sorprendió ante su conocimiento. La casa Dabar era antigua, pero solo de importancia y poder medios. El hecho de que Jasna conociera el nombre de su madrastra decía mucho sobre ella. Mi madrastra falleció recientemente. No me envió a ser tu pupila, yo misma tomé la iniciativa. Mis condolencias, dijo Jasna. Tal vez deberías estar con tu padre, cuidando sus posesiones y consolándolo, en vez de hacerme perder el tiempo. Los hombres que caminaban ante ellas se internaron por un pasillo lateral. Jasna y Shallan lo siguieron, entrando en un corredor más pequeño con una ornamentada alfombra roja y amarilla, y espejos colgando de las paredes. Shallan se volvió hacia Jasna. Mi padre no me necesita. Bueno, eso era cierto. Pero yo sí te necesito enormemente, como ha demostrado esta misma entrevista. Si tanto te amarga la ignorancia, ¿te permitiría tu conciencia dejar pasar la oportunidad de librarme de la mía? Lo he hecho antes, joven Dabar. Eres la 12ª joven que ha pedido ser mi pupila este año. ¿12? ¿En un año? Y ella que había dado por hecho que las mujeres se apartaban de Jasna por su antagonismo hacia los devotarios. El grupo llegó al final del estrecho pasillo y dobló una esquina para encontrar, para sorpresa de Shallan, un lugar donde un gran trozo de roca había caído del techo. Una docena de ayudantes esperaba allí, algunos con aspectos ansiosos. ¿Qué está sucediendo? Estaba claro que habían despejado buena parte de los escombros, aunque el agujero en el techo aún asomaba omnisciosamente. No se veía el cielo, había ido descendiendo progresivamente y estaban probablemente muy bajo tierra. Una enorme piedra, más alta que un hombre, había caído en un portal a la derecha. No se había podido pasar a la habitación continua. A Shallan le pareció oír algo del otro lado. El rey se acercó a la piedra, hablando con una voz tranquilizadora. Se sacó el pañuelo del bolsillo y se secó la anciana frente. Los peligros de vivir en una ciudad tallada directamente en la roca, dijo Jasna avanzando. ¿Cuándo sucedió esto? Al parecer, no había sido convocada a la ciudad específicamente para este propósito. El rey simplemente aprovechaba su presencia. Durante la reciente alta tormenta, brillante, dijo el rey, sacudió la cabeza, haciendo que su fino y caído bigote blanco temblara. Los arquitectos del palacio podrían abrir un hueco hasta la habitación, pero llevaría tiempo, y se espera que la siguiente tormenta tenga lugar en unos pocos días. Además, cavar podría desplomar más parte de la techedumbre. Creí que Kharbran estaba protegida de las tormentas, Majestad, dijo Shallan, haciendo que Jasna le dirigiera una mirada de furia. La ciudad está protegida, joven, respondió el rey, pero la montaña de piedra que tenemos detrás sufre los embates de las tormentas. A veces hay avalanchas en esta parte, y eso puede hacer que toda la falda de la montaña tiemble. Miró el techo. Los desplomes son muy raros y creímos que esta zona era segura, pero es roca, dijo Jasna, y no puede decirse si una veta acecha justo debajo de la superficie. Inspeccionó el monolito que había caído del techo. Esto será difícil. Probablemente perderé una piedra focal muy valiosa. Empezó a decir el rey, secándose de nuevo la frente. Si tan solo tuviéramos una hoja esquilada. Jasna lo interrumpió con un gesto. ¿No buscaba renovar nuestro trato, Majestad? Acceder al palaneo merece el coste. Manda traer a alguien con trapos mojados. Que la mayoría de los criados se trasladen al extremo del pasillo
Tú mismo puedes esperar allí también. Me quedaré aquí, dijo el rey, lo que levantó objeciones entre sus asistentes, incluyendo un gigante que llevaba una coraza de cuero negro, probablemente el guardaespaldas. El rey lo mandó a callar alzando una mano arrugada. No me esconderé como un cobarde mientras mi nieta está atrapada. No era extraño que estuviera tan nervioso. Jasnah no siguió discutiendo, y Shallan pudo ver en sus ojos que no era cosa suya si el rey arriesgaba la vida. Lo mismo, al parecer, se aplicaba a ella, pues Jasnah no le ordenó que se retirara. Varios criados se acercaron con trapos mojados y lo repartieron. Jasnah rechazó el suyo. El rey y su guardaespaldas alzaron los suyos para taparse el rostro, cubriéndose la boca y la nariz. Shallan cogió el suyo. ¿Para qué servía? Un par de criados pasaron unos cuantos trapos más por el hueco entre la piedra y la pared, a los que estaban atrapados dentro. Luego todos los sirvientes se retiraron al pasillo. Jasnah hurgó y sondeó el peñasco. «Joven Dabar», dijo, «¿qué método usarías para calibrar la masa de esta piedra?» Shallan parpadeó. «Bueno, supongo que le preguntaría a su majestad. Sus arquitectos probablemente ya la han calculado». Jasnah le dio la cabeza. «Una respuesta elegante. ¿Lo han hecho ya, majestad?» «Sí, brillante», respondió el rey. «Tiene más o menos 15.000 cabals». Jasnah miró a Shallan. «Un punto a tu favor, joven Dabar. Un erudito sabe cuándo no perder el tiempo redescubriendo información ya conocida. Es una lección que olvido a veces». Shallan se sintió hincharse ante esas palabras. Ya tenía la impresión de que Jasnah no suministraría alabanzas a la ligera. ¿Significaba eso que todavía la estaba considerando como una posible pupila? Jasnah alzó su mano libre. El moldeador de almas brillaba contra la piel. Shallan notó que los latidos de su corazón se aceleraban. Nunca había visto un moldeador de almas en persona. Los fervorosos eran muy reclusivos en el uso de sus fabriales, y ni siquiera sabía que su padre tenía uno hasta que se lo encontraron encima. Naturalmente, el suyo ya no funcionaba. Era uno de los principales motivos por los que estaba aquí. Las gemas insertadas en el moldeador de almas de Jasnah eran enormes, las más grandes que Shallan había visto jamás, con un valor de muchas esferas cada una. Era una de cuarzo ahumado, una gema de puro cristal negro, la segunda era de diamante, la tercera era un rubí. Todas estaban talladas. Una piedra tallada podía albergar más luz tormentosa. Tenían muchas brillantes facetas de forma ovalada. Jasnah cerró los ojos, presionando la mano contra la roca caída. Alzó la cabeza, inhalando lentamente. Las piedras del dorso de su mano empezaron a brillar más fervorosamente. El cuarzo ahumado, en concreto, se hizo tan brillante que resultaba difícil mirarlo. Shallan contuvo la respiración. Lo único que se atrevió a hacer fue parpadear, confinando la escena a la memoria. Durante un largo momento no sucedió nada, y entonces, brevemente, Shallan oyó un sonido, un tamborileo grave, como un grupo lejano de voces que tarareaban juntas una única nota pura. La mano de Jasnah se hundió en la roca. La piedra desapareció. Un estallido de denso humo negro explotó en el pasillo, suficiente para cegar a Shallan. Pareció el resultado de un centenar de incendios y olió a madera quemada. Shallan se llevó rápidamente el trapo mojado a la cara y cayó de rodillas. Extrañamente notó embotonados los oídos, como si se hubiera precipitado de una gran altura. Tuvo que tragar saliva para aliviarlos. Cerró los ojos con fuerza cuando empezaron a lagrimear y contuvo la respiración. Sus oídos se llenaron de un sonido absorbente. Pasó. Abrió los ojos y encontró al rey y sus guardaespaldas acurrucados contra la pared de al lado. El humo negro seguía remolinándose en el techo. El pasillo olía muy fuerte. Jasnah permanecía de pie, los ojos cerrados todavía, ajena al humo, aunque ahora la suciedad cubría su cara y sus ropas. También había dejado marcas en las paredes. Shallan había leído sobre esto, pero todavía estaba asombrada. Jasnah había transformado la piedra en humo, y como el humo era mucho menos denso que la piedra, el cambio había dispersado el humo con un estallido. Era cierto.
Yasna tenía un moldeador de almas que funcionaba, y además era uno poderoso. 9 de cada 10 moldeadores de almas eran capaces de unas cuantas transformaciones limitadas: crear agua o grano a partir de la piedra, formar sosos edificios de la roca de una sola habitación con el aire o la tela. Un moldeador superior como el de Yasna podría efectuar cualquier transformación, convertir literalmente cualquier sustancia en otra. ¿Cómo debía molestar a los fervorosos que una reliquia tan sagrada y poderosa estuviera en manos de alguien que no pertenecía al fervor, y un hereje nada menos? Shallan se puso de pie tambaleándose, dejándose el trapo en la boca, respirando el aire húmedo pero libre de humo. Tragó saliva. Sus oídos volvieron a embotonarse cuando la presión de la sala volvió a la normalidad. Un momento después, el rey corrió a la habitación ahora accesible. Una niña pequeña junto con unas ayas y otros sirvientes del palacio estaban sentados del otro lado tosiendo. El rey la cogió en brazos. Era demasiado joven para tener una manga de recato. Yasna abrió los ojos parpadeando, como si estuviera momentáneamente confundida por su situación. Inspiró profundamente y no tosió. De hecho, sonrió, como si le gustara el olor a humo. Se volvió hacia Shallan y reconoció en ella. ¿Sigues esperando una respuesta por mi parte? Me temo que no te gustará lo que diga. Pero no has terminado de ponerme a pruebas todavía, dijo Shallan, obligándose a ser osada. Sin duda no darás un veredicto hasta que lo hagas. ¿No he terminado?, preguntó Yasna frunciendo el ceño. No me has preguntado por todas las artes femeninas, no mencionaste la pintura y el dibujo. Nunca me han sido de mucha utilidad. Pero pertenecen a las artes, dijo Shallan desesperada. Era donde estaba mejor dotada. Muchas consideran que las artes visuales son las más refinadas de todas. He traído mi carpeta, puedo mostrarte lo que sé hacer. Yasna frunció los labios. Las artes visuales son frívolas. He sopesado los hechos, niña, y no puedo aceptarte, lo siento mucho. El corazón de Shallan se estremeció. Majestad, le dijo Yasna al rey, me gustaría ir al palaneo. ¿Ahora?, preguntó el rey acunando a su nieta. Pero vamos a celebrar una fiesta. Agradezco el ofrecimiento, pero tengo abundancia de todo menos tiempo. Naturalmente, dijo el rey. Te llevaré personalmente. Gracias por lo que has hecho. Cuando oí que había solicitado la entrada, continuó hablando con Yasna, que lo siguió sin decir nada pasillo abajo, dejando a Shallan detrás. Shallan se llevó la mochila al pecho, se quitó el paño de la boca. 6 meses de búsqueda, para esto. Agarró frustrada el trapo, apretujando el agua cenicienta entre sus dedos. Quería llorar. Eso era lo que probablemente habría hecho de haber sido la misma niña que fue hace 6 meses. Pero las cosas habían cambiado. Ella misma había cambiado. Si fracasaba, la casa de Avar caería. Shallan sintió que su determinación se redoblaba, aunque no pudo impedir que unas cuantas lágrimas escaparan de la comisura de sus ojos. No iba a rendirse, no hasta que Yasna se viera obligada a cargarla de cadenas y hacer que las autoridades se la llevaran. Con paso sorprendentemente firme, echó a andar a la dirección que había seguido Yasna. Hace 6 meses les había explicado a sus hermanos un plan desesperado. Aprendería con Yasna Kholin, erudita, hereje, no por la educación ni por el prestigio, sino para averiguar dónde guardaba el moldeador de almas, y entonces se lo robaría.